Hola, ¿qué tal? Vamos a ver hoy un poco del concepto de qué es un compuesto de coordinación y en particular vamos a ver algo que es interesante, el concepto donador-aceptor que va a definir mucho de lo que es la química de coordinación. ¿De acuerdo? Toda la clave para definir qué es un compuesto de coordinación y mucho de la química de coordinación está en el concepto de Lewis ácido-base. Es decir, una base es en este concepto de Lewis o Lewis es una especie que dona pares de electrones y un aceptor es el ácido. Es decir, tenemos una base que tiene pares electrónicos libres y una especie que es capaz de aceptar esos pares electrónicos para que ocurra una interacción. El par electrónico va a ser donado hacia el ácido. Y este es el concepto fundamental para poder decir qué es la química de coordinación. Normalmente a esta unión se le llama ducto. Vamos a ver un poco más. Primero que nada tenemos que ver cuáles son las especies que tienen pares electrónicos libres. Todo esto ya lo vimos y ya lo sabemos hacer de cuando estuvimos revisando la teoría de pares electrónicos de la capa de valencia, donde podíamos contar los pares libres y veíamos que esto era muy importante para la geometría de la molécula. Entonces, todas estas especies que tienen pares electrónicos libres van a tener, se van a comportar como bases. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el amoníaco. El nitrógeno tiene 5 electrones. Voy a pintarlos de rojo para que se vean. 1, 2, 3, 4, 5. Está en el grupo 15. Comparte con el hidrógeno un electrón para formar un enlace covalente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay dos electrones compartidos por un enlace covalente. Aquí también en los tres enlaces nitrógeno-hidrógeno. Y tenemos un par libre. Este par libre es el que va a ser susceptible de ser donada a una especie que lo acepte y es lo que va a definir como una base de Lewis. El ácido sulfídrico tiene dos pares electrónicos libres. Está en el grupo 16, comparte dos electrones, 1, 2, 4, 6, es decir, tiene 6 electrones en su capa de valencia. Entonces esto hace que tenga dos pares electrónicos libres. Si se fijan, el ácido sulfídrico es isoelectrónico a la molécula de agua. Entonces la molécula de agua también va a tener dos pares electrónicos libres. Si nosotros revisamos esto que les digo de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, teoría propuesta por Gillespie y Nilsson, pues vemos que las moléculas toman una geometría y esa geometría también va a ser importante para la química de la donación de pares electrónicos hacia especies que puedan aceptar. Aquí hay un resumen de las geometrías y como hay muchas especies que tienen pares electrónicos libres, ¿no? Pares electrónicos, pares electrónicos, pares electrónicos, pares electrónicos, pares, 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 pares electrónicos. Pueden tener uno o muchos pares electrónicos libres. Entonces, esto nos da una química muy rica y solo estamos hablando hasta el momento de bases de Lewis, que donan pares electrónicos. Por eso no debemos de olvidar que se define como una base de Lewis o Lewis, quien le dice Lewis en español, a la especie que cede al menos un par electrónico de electrones. Y cuando sea una especie que acepta un par de electrones, a esa especie se le va a llamar ácido. Y la unión del ácido y la base normalmente tiene un nombre que es el de aducto. Muchas veces en muchos libros está dada este enlace del par de electrones, se le llama enlace de coordinación y está dado por una flechita y esa flechita indica simplemente cuál especie que dona hacia dónde. Un ejemplo que ya hemos visto en alguna otra sesión es el de la plata. Cuando le ponemos una disolución amoníacal se forma un compuesto de coordinación que es el que tiene dos. A la plata le gusta tener dos amoníacos pegados y todo este compuesto es catiónico, fíjense. Todo este compuesto es catiónico, fíjense. ¿Por qué? Porque la plata tiene estado de oxidación 1 y el amoníaco es neutro. Entonces, la carga total de lo que está pegado a través de enlaces de coordinación va a ser dos amoníacos con una plata más y la carga total de esta especie va a ser uno más. Este es un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que el par electrónico libre del amoníaco es donado a este orbital vacío de la plata.
este otro par electrónico libre se puede meter en este orbital vacío de la plata. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes pueden ser los aceptores? Pues cualquier especie que tenga orbitales vacíos con una energía accesible. Por ejemplo, en la capa de valencia de los metales de transición tenemos que están compuestos por orbitales S, P y D. A los S le caben 2 electrones, porque tenemos un S, tenemos 3 orbitales P, entonces le caben 6 electrones, y a los D, como tenemos 5 orbitales D diferentes, le caben 10 electrones. Si suman esto, vamos a tener 18 electrones. Si yo veo cualquier ion metálico de los de transición, tiene menos de 18 electrones. Eso quiere decir que tiene espacios para poder aceptar pares electrónicos. En resumen, este es el ejemplo con los metales de transición. Pero si nosotros consideramos no más los orbitales S, pues los alcalinos y alcalinoterros tienen esa capacidad. Algunos P tienen esa capacidad, divididos aquí por esta diagonal, ¿sí? Estos son los que sí se pueden comportar como ácidos, y los que se van a comportar como bases son estos que están aquí en gris. Y si nos vamos a los F, pues vamos a tener ahora 12 electrones de S, 6 electrones de P, 10 electrones de D y 14 electrones de F, lo que nos da un total para los F de 32 electrones. Esto quiere decir que tiene muchos orbitales vacíos los lantanios actínidos para poder aceptar muchos pares de electrones. Esto, si se fijan, nos queda en un mundo de posibilidades. Tenemos muchas especies que pueden ser donadores de pares electrónicos, y casi cualquier ion metálico es susceptible de ser un ácido de Lewis. Pero no solamente el átomo central, sino el ion. Los estados de oxidación más comunes para el periodo 4, que es este, de los metales de transición, que son los ejemplos que más vamos a tomar, a esta primera grupo de elementos que están en la tabla periódica se le llama primera serie de transición. Y la química de coordinación es la química de las especies donadoras de pares de electrones con iones metálicos, como los de transición. Son los ejemplos más comunes. Y de esta manera, lo que vamos a tener es que podemos tener no solamente compuestos de coordinación o compuestos de ácidos y bases de Lewis con hierro, sino los estados de oxidación más comunes son el 2 y el 3, pero puede tener muchos otros estados de oxidación. ¿Se fijan? Los más comunes están más en negro, pero podemos tener muchas posibilidades. Entonces, hay veces se ha encontrado en algunos casos raros estados de oxidación muy altos o muy bajos, con compuestos de coordinación, con iones de metales de transición, que pueden estabilizar las especies que dan los pares electrónicos, pueden estabilizar esos estados de oxidación raros, aunque los más comunes son los que están puestos ahí. ¿Cómo vemos un compuesto de coordinación? Vamos a tomar dos ejemplos. Resulta de la interacción de un átomo central. Como el centro metálico, el ion metálico, tiene muchos orbitales vacíos, puede aceptar muchos pares de electrones. Entonces, cada átomo central puede aceptar muchos. Por ejemplo, si tomamos el amoníaco, que sabíamos que tiene aquí su par electrónico, puedo donárselo al cobalto. Pero si le cabe más de un par electrónico al cobalto, pues puede donar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este compuesto que les pongo aquí es de cobalto 3 con amoníacos. Tiene una importancia histórica. Werner estudió mucho este tipo de compuestos que ya se conocían desde el siglo XIX y logró establecer Alfred Werner sistematizar cómo estaban unidos, cómo funcionaba este tipo de compuestos, y por eso le dieron el premio Nobel de Química a principios del siglo XX. Si nosotros vemos el famosísimo sulfato de cobre, el sulfato de cobre es un ion de cobre 2, y nos decían en química general o en la prepa, en la secundaria, ese color tan bonito azul es que tiene aguas, y esas aguas son aguas de hidratación. Pues estaban equivocados, no son aguas de hidratación, son aguas de coordinación, porque esos pares electrónicos del agua, están donándose directamente a los orbitales vacíos del metal. Esto hace que sean enlaces de coordinación que no son los mismos que hidratación. La fuerza de enlace es diferente. Por ejemplo,
unas aguas de hidratación generalmente son interacciones puente-hidrógeno. En cambio, unas enlaces de coordinación son interacciones del par electrónico con el ion metálico. Y la energía es diferente. Si nosotros tratamos de sacar aguas de hidratación en un compuesto sólido, normalmente salen alrededor del punto de ebullición del agua, que son aproximadamente, la energía que necesitamos para romper los puentes de hidrógeno. Pero si nosotros calentamos un compuesto donde tiene aguas coordinadas, el agua se la podemos despegar hasta que superemos cierta energía. Por ejemplo, en el sulfato de cobre son 30 o 40 grados más que lo que sucedería con los puentes de hidrógeno normales. Es decir, es un enlace más fuerte que el enlace de hidrógeno en esas condiciones de este tipo de compuestos sencillos. Se han hecho muchos estudios y depende de muchas cosas, de la facilidad con las que se hacen, de la abundancia de los elementos. Siempre hay que tenerlo en cuenta, la abundancia de los elementos. Recapitulando algunos conceptos, un compuesto de coordinación consiste en un átomo central, usualmente un ion metálico enlazado a un grupo de ligantes a través de enlaces de coordinación. Y un enlace covalente coordinado se caracteriza por que un ligante con un átomo que dona un par de electrones, un par libre, a un orbital vacío del átomo central, al ácido de Lewis, y eso sería el compuesto de coordinación. Los iones metálicos pueden existir y formar complejos con diferentes estados de oxidación. Esto es usual principalmente en los metales de transición, es decir, los elementos del bloque D. Los metales de la primera serie de transición del bloque D muestran estados de oxidación comunes 2 y 3, que son los más normales, pero no son los únicos, y eso es importante tenerlo en cuenta. En realidad los compuestos de coordinación existen desde que se conocen los iones metálicos, pero no éramos conscientes de que eso eran compuestos de coordinación. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un ion metálico solito, lo tengo que tener solvatado. Y cuando ya estamos hablando de especies que tienen orbitales vacíos, como orbitales D, que tienen muchos orbitales, y los S y los P, que es la capa de valencia de los metales de transición, lo que sucede es que energéticamente es muy poco viable que un ion metálico exista desnudo. Entonces tiene que existir rodeado de ligantes. Entonces cuando yo pongo un ion metálico en disolución, si se disuelve, se van a coordinar los disolventes siempre que sean capaces de donar pares electrónicos. La gran mayoría de los disolventes tienen la capacidad de donar pares electrónicos. Por ejemplo, el agua, ya lo vimos, tiene pares electrónicos que pueden ser donados a los metales. El etanol, el metanol, todos los alcoholes también se parecen estructuralmente. Ese oxígeno se parece al agua, tiene pares electrónicos libres. Si nos vamos a la acetona, tiene un oxígeno que tiene pares electrónicos libres. Si nos vamos a los éteres o a los aldehídos, es lo mismo. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a otro tipo de compuestos, de disolventes, como el cloroformo, los clorados? Pues los cloros también tienen pares electrónicos libres susceptibles de que puedan interaccionar con iones metálicos. Cuando los pocos disolventes que no tienen pares libres son los alcanos o los alquenos, cuando los reconocemos porque todos sus electrones están formando enlaces covalentes y no tienen pares electrónicos libres. Es por eso que es muy importante saber identificar qué especie tiene pares electrónicos libres. ¿Cómo escribimos las reacciones? Muchas veces se escriben en forma iónica, como esta del cobalto, cobalto 3. Le pongo 6 moléculas de amoníaco y se coordinan las 6 formando un octaedro. Este enlace está hacia afuera del plano, este enlace está hacia afuera del plano, este de rayitas está hacia atrás, este de rayitas hacia atrás, y el de arriba y hacia abajo están en el plano de la pantalla. Una cosa importante es que esto forma un octaedro. La geometría en los compuestos de metal de transición es muy importante, ¿sí? El octaedro es una geometría muy común en compuestos de coordinación y se distingue por tener en este octaedro los ligantes que están aquí en medio se llaman ecuatoriales y los que están arriba y abajo se llaman axiales. Ahora, si hacemos la misma reacción con una sal, pues simplemente vamos a tener que esto se disocia, interacciona con el agua, las aguas se coordinan hacia el metal y tenemos dos cosas: aguas pegadas a través de enlace covalente coordinado y un ion que está unido a través de interacciones iónicas. Cuando nosotros precipitamos esto, que le quitamos el disolvente, lo que va a suceder es que estas aguas están directamente unidas al cobre y el sulfato está en forma iónica. Normalmente las cosas que estén unidas por enlaces covalentes coordinados no son susceptibles de disociarse fácilmente.
Entonces, eso es una buena manera para saber si los ligantes están dentro de la esfera de coordinación o fuera de la esfera de coordinación. Y lo que vamos a definir es que la esfera de coordinación es todo lo que esté pegado directamente a través de la coordinación al ion metálico. Lo que esté fuera va a ser iónico. La carga total de todo el compuesto de coordinación es la suma del estado de oxidación del ion metálico más la carga de los ligantes. Los ligantes son las especies que se unen y donan pares electrónicos. Por ejemplo, el agua, si dona un par electrónico al cobre, es un ligante que dona un par electrónico al cobre. ¿Sí? Pero no tiene carga el agua, entonces no modifica la carga total del ion metálico. Por eso le tenemos que poner un contraión, en este caso él. Pero tienen propiedades diferentes, porque se pega y donde está el iónico. Aquí lo definimos un poquito mejor, la esfera de coordinación. Normalmente la taquigrafía para poder escribir esto es entre paréntesis cuadrados y le ponemos o bien iónico o bien como una sal, que es lo que está aquí. Exactamente lo mismo que antes. Entonces vamos a definir un parámetro muy importante que es el número de coordinación. Y el número de coordinación es muy fácil de definir. Simplemente es cuántas especies están donando pares electrónicos al ion metálico. Si vemos un agua, 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas, 5 aguas, tiene número de coordinación 5, porque el cobre tiene 5 especies que le donan pares electrónicos. Si nos vamos al de zinc, que tiene 4 cloruros, iones cloruros, tiene 1, 2, 3, 4. El número de coordinación es 4. El ejemplo primero que vimos, que fue el de la plata, es 2. Y este que tiene 6 amoníacos pegados, pues número de coordinación 6. Que no es lo mismo número de coordinación que número de ligantes. Ahora vamos. Les presento un poco los complejos de Werner. Werner estuvo trabajando con muchos compuestos de este estilo y lo que encontró fue que tenían diferentes colores. Los compuestos de coordinación de metales de transición, la mayoría, muchos de ellos, suelen tener colores que caen en el visible, entonces son colores bien bonitos, muy interesantes y que podemos distinguir cuando hubo una reacción porque cambia de color. Entonces eso es bastante sencillo y bastante útil. Así Werner pudo describir esto. Empezó con un compuesto que tenía 6 amoníacos y 3 cloruros iónicos. Lo que está afuera es iónico. Fíjense, el compuesto complejo, o así se le llama, este compuesto que tiene aquí el metal con los especies que dan los pares electrónicos, se le llama ion complejo o compuesto de coordinación, es un ion y tiene carga 3 más, que tendríamos que contrarrestarla con 3 cloruros, 3 iones cloruros, que son estos que están aquí, ¿sí? Cuando hacemos lo mismo, vemos que podemos tener o los cloruros coordinados o iónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un cloruro coordinado, que es este cloruro es este, y tiene 2 cloruros iónicos, es decir, afuera tiene 2 iones cloruro. Entonces hay cloruros que se disocian en agua, que son estos, y cloruros que no se disocian en agua, que son estos. De la misma manera tenemos el que tiene 2 cloruros dentro y un cloruro fuera. Tendría un cloruro fuera y 2 cloruros dentro. Estos últimos, estos que estoy marcando, no se disocian. Y el que es neutro, esta sal de aquí es neutra, porque los 3 cloruros están coordinados. Le contrarrestan la carga al ion metálico, por eso la carga total es 0. 3 del cobalto y 3 cloruros de 1 menos, si lo sumamos, me da 0, que es la carga total de este compuesto. ¿Sí? Vamos a ver aquí en adelante muy rápidamente una gama de ligantes, es decir, de especies que pueden donar pares electrónicos y toda la variedad para que nos podamos imaginar. Si tenemos el amoníaco, puede estar libre o coordinado con un metal. El agua puede estar libre con sus 2 pares electrónicos libres o coordinada. Fíjense, un solo par electrónico se dona a un metal. ¿Por qué? Porque este par electrónico está en una posición geométricamente muy diferenciante y no se alcanza a unir al metal. Es como si tuviera el brazo muy corto, brazo de dinosaurio, y no se puede doblar lo suficiente para pegarse aquí.
pero sí puede pegarse a un metal diferente. Entonces hay veces que las especies que tienen dos pares electrónicos libres pueden formar puentes, es decir, ser puentes entre dos metales. Si se fijan, esto sería el puente, está uniendo a un metal y un metal primo. Aquí hay algunos ligantes muy comunes, tradicionales, muy sencillos, que son los halogenuros, todos los halogenuros, los de oxígeno, agua, peróxido, hidroxo, los sulfuros, los tioles, los disolventes tradicionales como el agua o el amoníaco, también gases como el monóxido de nitrógeno, el monóxido de carbono pueden ser ligantes. Aquí dice si es aniónico o neutro. Los ligantes pueden clasificarse mucho dependiendo de su carga, si es aniónico o neutro la mayoría. Recuerden que si es una base se asocia con negativo, entonces generalmente, aunque no tenga una carga formal, siempre tiene una densidad electrónica negativa, que son los pares electrónicos libres. Podemos complicar cuando ya tenemos un esqueleto orgánico más grande, como la pipiridina, o juntar dos pipiridinas y poner una pipiridina o una fenantrolina, que es la que tengo aquí. Simplemente los pares electrónicos están aquí, los pares electrónicos están aquí, los pares electrónicos están aquí. Entonces, si nosotros podemos modificar el esqueleto orgánico como nos plazca, siempre que tengamos una consideración ciertos aspectos geométricos que vamos a revisar. Los ligantes, fíjense, estos que tengo aquí. Un nitrógeno, una amina. Si R es igual, si las tres R son igual a hidrógeno, se va a llamar amoníaco. Si las R son iguales a metilo, se va a llamar, si las tres R son iguales a metilo, se va a llamar trimetilamina. Entonces todas las aminas van a ser ligantes muy buenos. Si vemos el elemento de abajo, que son el fósforo, va a formar las fosfinas. Entonces las fosfinas, las arcinas y las estilbinas se van a comportar del mismo modo que las aminas. Luego, los ligantes que tienen oxígeno, pues vamos a tener dos R's. Y los ligantes del grupo 17, pues no tienen la posibilidad de R's porque no tienen, ya se completa su octeto simplemente con un electrón. Este ligante que tengo aquí abajo, que estoy encerrando en un círculo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un CH2 que tiene un NH2 y un grupo carboxilato que se puede unir a un metal aquí, así. Este es muy bonito porque es un aminoácido, este es la glicina, es el aminoácido más sencillo. Y si se fijan, este oxígeno que tiene una carga negativa puede donar este par de electrones aquí al metal, y al metal le encantan esos electrones. Pero también puede donar los pares electrónicos del amoníaco, o los dos. Entonces podemos encontrar que una misma molécula puede donar dos pares electrónicos. A eso se le va a llamar bidentado, es decir, tiene dos dientes. Por deducción a lo absurdo es, cada diente es un par electrónico. Y podemos tener moléculas que tengan 1, 2, 3 o muchos pares electrónicos. Por ejemplo, en esta amina tenemos dos pares electrónicos. Y cuando se pega al metal, se pega con los dos pares electrónicos, pero tiene que estar en una posición geométrica adecuada. Si está muy torcido, pues no se va a poder, ¿no? Por ejemplo, el ácido carboxílico, pues es el COO, lo que tradicionalmente escribimos como COO menos. Y este COO menos se va a poder pegar a un metal muy fácilmente. ¿Cómo se va a pegar? Pues a través de este oxígeno que está cargado, o a través de dos metales porque tiene otro oxígeno con pares electrónicos libres, o los dos oxígenos con sus pares electrónicos respectivos a un mismo metal. Entonces puede estar como monodentado, como puente o como bidentado. Cuando un ligante forma un anillo con el centro metálico incluido, eso se le llama quelato. Esto es un quelato. Un ligante bidentado que tiene dos dientes forma un anillo con un centro metálico. Y esto tiene muchísimas aplicaciones porque modifica muchísimo la estabilidad de los metales de transición. Aquí vamos a presentarles dos ligantes muy comunes. Uno que se utiliza mucho en muchos ámbitos, desde la ingeniería hasta la cosmética, es el EDTA, ácido etildiamín tetracético. Tiene etilén porque tiene aquí un grupo etileno, diamín porque tiene dos aminos, 1, 2, y tetracético porque tiene 4 grupos acetato. 1, 2, 3, 4. ¿Sí?
Vamos a ver cuántos dientes tiene. Cuando yo le quito los protones a los ácidos carboxílicos, me queda una carga negativa, 2 cargas negativas, 3 cargas negativas, 4 cargas negativas. Esos oxígenos negativos son buenísimos para que donen pares electrónicos a los iones metálicos. Y si contamos que también tenemos animinas que tienen sus pares electrónicos, pues entonces tenemos que tiene 6 dientes, es decir, es hexadentado, es decir, puede donar 6 pares electrónicos esta molécula de DTA. Los pares electrónicos de una misma molécula tienen que estar en posesión. Por ejemplo, en esta molécula de aquí abajo que estoy señalando, esta amina dona un par electrónico y esta amina dona otro par electrónico en una misma molécula. Sin embargo, no se puede torcer la molécula, esta molécula es rígida. Entonces, a 2 metales diferentes se puede coordinar, pero no un mismo metal. Para eso tiene que tener los pares electrónicos en una posición apropiada. ¿Sí? La mordida debe ser adecuada, el tamaño de la boca debe ser adecuado. Esto me da un juego impresionante, la posición de las cadenas, cómo se organicen, tiene posibilidades, lo vamos a ver. Aquí tenemos algunos ligantes bidentados bien comunes, ¿no? El carbonato, el oxalato, el glicinato, todos los aminoácidos son y pueden comportarse como ligantes bidentados. La etilendiamina, aromáticos, el acetilazotenato que hicieron en la práctica, que estuvieron, las fosfinas, la dimetilioxima, por azufre. Entonces tenemos por arsénico, las arsinas. Tenemos un montón de posibilidad de ligantes. Entonces es infinita la posibilidad de bases y compuestos de coordinación. Pero tiene que cumplir ciertas reglas. El ángulo para que se pueda coordinar de forma orientada tiene que estar adecuado. Es claro, es como nosotros. Nuestra cara ve hacia el frente, no podemos ver hacia atrás, entonces, porque tenemos nuestro par electrónico, es decir, nuestro par de ojos en una dirección. Si está en otra dirección, pues nos podemos perder lo que está a nuestras espaldas. Eso mismo pasa con la mordida. Eso le llaman ligand bit, pues en inglés, que si no ajusta, pues este ligante que no ajusta no se va a pegar muy bien este átomo donador. Y eso va a depender mucho del tamaño del anillo, el tamaño de los átomos donadores. Entonces se ha visto que 4, 5 y 6 son los ángulos para los metales de transición tradicionales que mejor aceptan estos, son más estables. Y tenemos algunos ejemplos: carbonatos, oxalatos, malonatos, oxinatos de oxígeno. Vean bien esta lista. Oxalato forma un anillo de 5 miembros, malonato de 6 miembros y succinato de 7 miembros. El anillo. Lo vamos a retomar. Aquí está. ¿Sí? Vamos a retomar. Si nosotros graficamos la constante estabilidad de estos compuestos de coordinación de oxalato, malonato y succinato, que tiene 5, 6, 7 miembros, yo lo que veo es que el cobre es el que más le gusta a esos ligantes, tiene mayor estabilidad y que depende fuertemente de la constante estabilidad con el tamaño del anillo que forma. Entonces, la geometría es muy importante. Lo vamos a ver un poquito más cuando veamos el efecto. Entonces, podemos clasificar a los ligantes dependiendo del número de dientes que tenga: monodentado, bidentado, tridentado, tetaradentado y este. Y podemos tener polidentados en general. Y no tiene que ser un mismo tipo de átomo, puede ser muy diversa naturaleza de los átomos donadores. De los monodentados, vean: una amina, una amina primaria, una amina secundaria, una amina terciaria, una amina aromática, una amida. Es el mismo elemento unido a cosas diferentes. Si tenemos más de un par electrónico, lo podemos donar. Por ejemplo, si aquí al oxígeno le quitamos el protón, podemos tener hasta 3 metales, que me dona 3 y forma unos compuestos muy bonitos que están en la naturaleza. Son muy comunes encontrarlos estos y los de azufre, más todavía diría yo. Los sulfuros o los iones óxido, que forman ligantes y forman una especie de cubos, que misteriosamente estos cubos se llaman cubanos, nada que ver con la isla, sino con la forma cúbica. El proceso de quelación es que primero, cuando yo pongo una especie que puede donar un par electrónico, entra aquí y sale un ligante, que es el disolvente normalmente, que no se une muy fuertemente. Y luego esto se puede pegar fácilmente aquí, formando la unión. ¿De acuerdo?
Hay muchas geometrías, por ejemplo, los polidentos pueden ser lineales, en rama, podales, cíclicos, policíclicos, rígidos, toda una gama de estas. Los iremos viendo un poco más. Hay ligantes muy flexibles como el EDTA que se puede organizar para atrapar un ion metálico y lo coordina muy bien. O los lineales flexibles, ligantes que no son tan flexibles. Entonces, por ejemplo, este de aquí es muy flexible, este no. Entonces este no se puede doblar, entonces lo que hace es atrapar a dos iones metálicos, 1 y 2, porque esta parte no es flexible y no se dobla. Entonces la estructura del ligante es bien importante para el complejo final. Esto nos da posibilidades increíbles, ¿no? Por ejemplo, que podamos tener dos diferentes metales en un mismo compuesto. Esto hace que tengan propiedades interesantes. Los electrones de aquí para acá pueden pasar o de aquí para acá, dependiendo de las características de los metales, y eso le confiere propiedades electrónicas con muchas aplicaciones. Por ahí decían, un anuncio de mezclar es bueno, estoy de acuerdo. Es lo mismo. La geometría alrededor del metal central es muy importante, la vamos a ver un poquito mejor la próxima clase. Y aquí les doy unos ejemplos de ligantes polidentados que forman ciclos. Y hay muchos ciclos en la naturaleza. Por ejemplo, este grupo de aquí que voy a encerrar en el círculo, lo estudiaron unas personas, Jan-Marie Lehn, Donald Pedersen, y pudieron discriminar o unir diferentes iones metálicos, por ejemplo el sodio y el potasio, uno se unía y otro no, dependiendo la cavidad interior de aquí, del éter corona, se llaman éteres corona, tienen diferente tamaño, entonces unos unen a unos más chicos, otros a otros más grandes, y por ese tipo de estudios les dieron el premio Nobel. Luego, este de aquí es muy importante, este es el corazón de la hemoglobina, aquí hay un hierro, y este hierro une a la molécula de oxígeno como un ligante y transporta el oxígeno, este hierro, la hemoglobina. Este núcleo, este corazón se llama corrina, con diferentes doble ligaduras o no. Y de ahí ha pasado hasta pigmentos industriales, como son las talocianinas, que son pigmentos muy usados, por ejemplo, en la industria automotriz. Y en nuestro organismo tenemos muchos compuestos de coordinación. Este que está aquí, muy bonito, no se alcanza a ver muy bien, pero esto dice cobalto, que tiene un cobalto y un cianuro. El cobalto se mete aquí y se pega con las aminas. Están acá, 1, 2, 3, 4. Y el cianuro se pega aquí. Es el único representante biológico de cianuro que no es tóxico. Y porque está muy fuertemente pegado a ese centro metálico, y esa molécula es muy útil en nuestro metabolismo, se llama cianocobalamina o vitamina B12. Los átomos de carbono también pueden ser ligantes, pueden donar pares electrónicos. Este es un ejemplo muy bonito del carbonilo o monóxido de carbono, en química de ionización se le llama carbonilo, que se le dona el par electrónico al centro metálico, y eso nos da pie a toda una ciencia que se llama química organometálica. No me voy a detener en esto, lo van a ver cuando vean química organometálica. Aquí estoy poniendo nomás la parte de coordinación, son aminas, nomás estoy poniendo los átomos donadores con níquel, y pueden, si se fijan, los átomos donadores son 6, pero pueden venir de un ligante, 2 ligantes, 3 ligantes o de 6 ligantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí tengo 6 ligantes que donan en total 6 dientes, es hexacoordinado. Y aquí tengo 3 ligantes y como cada uno dona 2 dientes, también es hexacoordinado. Y lo podemos ver mejor en la estructura. La configuración electrónica me parece importante. Los electrones en orbitales D son muy importantes, y eso nos dice que podemos tener orbitales vacíos. Lo vamos a ver con más detalle a continuación. Una parte muy importante es la configuración electrónica del ion metálico. Aquí tenemos la configuración electrónica, por ejemplo, del hierro. El hierro tiene una configuración electrónica con un core de argón y un 4s2 y un 3d6. Pero ese es el hierro neutro, el hierro metálico. Cuando nosotros lo oxidamos y tenemos hierro 2, que es el que va a formar compuestos de coordinación más fácilmente, los electrones que se pierden primero son los S, siempre. Y lo que tenemos de configuración electrónica es un D6. Entonces, si yo oxido de hierro 2 a hierro 3, yo lo que pierdo es un electrón, entonces tengo un D5. Entonces, para saber la configuración electrónica con todos los metales de transición es muy sencillo.
yo me fijo, por ejemplo, en que el hierro 2 es un D6, pues el cobalto, que tiene un electrón de más, va a ser un D7, el níquel tiene 2 electrones de más con respecto al hierro, que es un D8, y así sucesivamente, hasta que llego al D10, que están totalmente ocupados los electrones del zinc, llenos. Y de regreso voy bajando el número de electrones, hasta llegar al escandio 2, que es un D1. El escandio 3 es un D0, que no tiene electrones. Y así podemos saber la configuración electrónica. Simplemente tomamos uno de referencia y sumamos o restamos. O quitamos o ponemos electrones, depende si lo oxide o lo reduzca. Y eso vale para la primera serie de transición, que es esta, la segunda serie de transición, que es esta, o la tercera serie de transición, que es esta. Y teniendo eso en cuenta, pues podemos tener muchos compuestos de coordinación que vamos a tener diferente estado de oxidación, número de coordinación y geometría alrededor del metal central, y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por ahora vamos a dejarlo aquí.